confinamiento para guardar su sana distancia y quédate en casa, se decidió hacer uso de los medios electrónicos y realizar una mediante videoconferencia, contando con el apoyo y la colaboración de la Confederación Nacional de Pediatría de México, gracias al doctor Mendoza, y del Colegio de Pediatría del Estado de México, a través de su presidente, el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, quien es además integrante del Consejo Directivo de nuestra academia. ¿Cómo bajo la pantalla? Antes de dar inicio a nuestra sesión y a nombre de la Academia Mexiquense de Medicina, queremos hacer un reconocimiento y agradecimiento a todas nuestras y nuestros compañeros médicos, enfermeras y enfermeros, así como a todo el equipo de salud, por la atención que están brindando a los pacientes infectados por el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos la palabra al doctor Víctor Gutiérrez Gómez para la presentación de nuestro ponente y la coordinación de la sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor Vigueras. Buenas noches a todos. Les agradecemos mucho su presencia en esta noche. Al doctor Vigueras, presidente de la Academia Mexiquense de Medicina, le damos las gracias. Él, cuando inició en este año su plan de trabajo, mencionó que le interesaba mucho que las academias y las asociaciones que pertenecen a los colegios que pertenecen a la Academia Mexiquense de Medicina, pues participaran en las sesiones, y a nosotros se nos había asignado de un inicio, antes de que empezara toda esta situación, la sesión de este mes de abril. Originalmente la teníamos programada para el día 23. Sin embargo, por esta situación de la pandemia y específicamente por las fases en las que nos encontramos nosotros, de esta situación del COVID-19 por el virus SARS-CoV-2, pues nos hemos visto en la necesidad de innovar y de encontrar otras maneras de difundir el conocimiento y la actualización médica. Y afortunadamente contamos con el apoyo de la Federación Pediátrica del Centro y también de la doctora María Soledad Millán, junto con la Confederación Nacional de Pediatría, la CONAPEM, la doctora Millán, y del doctor Enrique Mendoza, que es quien dirige CiberPets, que tienen esta plataforma, y nos da mucho gusto que solidariamente nos hayan apoyado y estén con nosotros en esta sesión. Y agradezco sobre todo por la presencia de todos ustedes, y le damos la bienvenida al doctor José de Jesús Coria Lorenzo, que nos hará favor de presentar la plática el día de hoy. El doctor Coria Lorenzo, aparte de ser un buen amigo, es ex asesor de la Subdirección de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, pediatra, infectólogo adscrito al Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, coordinador de la Red de Vigilancia de Kawasaki en México, miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro del Colegio Mexicano de Educación Médica Continua C, miembro del World Society on Pediatric Infectious Disease y miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría C. Doctor Coria, le damos la bienvenida para la presentación de la plática COVID-19 por SARS-CoV-2, síndromes clínicos, manejo clínico y de apoyo en esta sesión de la Academia Mexiquense de Pediatría, en conjunto con el Colegio de Pediatría del Estado de México. Muchísimas gracias, mi estimado amigo Víctor Manuel, doctor Enrique Mendoza y doctor Vigueras. Muchísimas gracias a la Academia Mexiquense de Medicina y al Colegio de Pediatría por habernos hecho el favor de estar aquí con ustedes, de invitarnos a esta sesión. Bien, la plática que vamos a darles el día de hoy se trata sobre hablar de síndromes clínicos, su manejo y apoyo en el control de lo que es este COVID-19 o SARS-CoV-2 o COVID-19, como le queramos llamar. Seguramente que ustedes de alguna manera han oído hablar ya mucho de coronavirus, por lo que en generalidades no nos vamos a detener tanto, sino simplemente unas cosas importantes vamos a centrar. Por ejemplo, que tenemos 4 diferentes géneros de coronavirus, alfa, beta, delta y gamma. Este COVID-19 pertenece al género beta. Su tamaño, de acuerdo a lo que está descrito en la literatura, hemos aprendido que está aproximadamente entre 60 a 200 nanómetros
algunos otros artículos refieren que hasta 400 nanómetros, lo que significa que si lo traducimos a micrómetros es de 0.6 hasta 0.2 o tan grande como 0.4 micrómetros. Si lo traducimos a milímetros, pues ustedes pueden ver ahí la enorme diferencia en cuanto a la medida de los diferentes reportes que tenemos en la literatura. ¿Qué es importante de este COVID-19? Tiene 4 glicoproteínas estructurales, que es la proteína de envoltura, que es una bicapa lipídica conocida como proteína E, una proteína de membrana, que es la proteína M, una proteína de nucleocápside, que es la proteína N, y la que es importante en la fisiopatogenia o en el desarrollo de la enfermedad, que es la proteína S, que es forma de espículas. Espero que así con esta representación ahí de esta foto que tenemos aquí de una cerveza que seguramente a muchos de ustedes se les está antojando y el señalamiento de las flechitas de las diferentes glicoproteínas, no se les olvide la estructura de los coronavirus. Tiene también proteínas no estructurales, que son estas 6 proteínas, ¿sí? La importancia de estas radica en que afectan al grupo hemo, a la hemoglobina, al ion ferroso, a la porfirina y a la protoporfirina. ¿De qué manera actúan? Desprendiendo el hierro, que es lo último que hemos aprendido también en lo que es la enfermedad de COVID-19. Y que en realidad nos hace falta mucho para aprender. Todavía no lo sabemos todo del COVID-19. Cada día estamos aprendiendo cosas distintas. ¿Qué otra cosa debemos centrarnos? Además de que es el virus más grande que hay, que viaja entre 1.50 a 2 metros antes de caer el suelo, ¿sí? Importante, cuando cae al suelo, sufre un efecto como todos los virus, ¿verdad?, de desecación, ¿sí? Recordar que dura 3 horas en el medio ambiente, 3 horas en el aire, 3 horas en las gotas grandes, ¿sí? Pero cuando cae al suelo, ¿sí?, prácticamente se deseca. Importante que su polimerasa tiene la capacidad de corregir errores. Aparentemente parece ser que es el único virus RNA que lo hace, lo cual podría favorecer mutaciones más fáciles. ¿Por qué es importante este tipo de mutaciones? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Se conocen bien ya clasificadas, pero en realidad hay muchas más. 2 cepas, la L y la S, la primera en China y la otra en el resto del mundo. Este es un ejemplo de una mutación, ¿verdad? Bien, la cepa tipo L, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta? Bueno, esta es la que inició el brote en China, ¿verdad? Y 7 de cada 10 de los que enfermaron en China fueron por esta cepa, por la tipo L. ¿Cuál es la importancia de ella? Que es más agresiva, ¿sí? Y en relación a las 4 proteínas que mencionábamos, que está estructurada esta cepa, pues bueno, la proteína S, que es la más importante, porque permite el acople con la célula humana uniéndose a los receptores AC2. ¿Ah? La proteína E ayuda a que la infección se produzca en las células humanas, permitiéndole la chance a que la proteína S pueda unirse más a estos receptores. La proteína M, ¿verdad?, es lo que envuelve al material genético y la proteína N camufla el RNA para pasar desapercibido del sistema inmune y que tiene una gran importancia en las pruebas de diagnóstico que en el momento actual estamos también aprendiendo a ver que cada vez hay diferentes maneras de poder detectar si un paciente tiene o no COVID-19. Pero la importancia de esta cepa, tanto la S como la L, es que la proteína S y la proteína E se desintegran con jabón, ¿eh? Tan sencillo como lo es el lavado de manos. Bien, la proteína S, afortunadamente, es la menos virulenta. Sin embargo, tiene 2 situaciones que la hacen que tenga cierta importancia en esto de la diseminación del COVID.
tiene mayor propagación y tiene una facilidad de contagiarse antes de que pueda detectarse en un momento dado. Decíamos hace rato que no son las únicas que hay. Actualmente circulan poco más de 8 cepas diferentes en el mundo y mediante un estudio de aritmética logarítmica se ha encontrado que hay mutaciones pequeñas cada 15 días y se supone que este COVID-19 va a tener entre 23 y 26 mutaciones puntuales cada año, ¿sí? Esto es lo que lo hace que de alguna manera, en algún momento dado, alguien que ya enfermó de COVID-19, ¿sí?, gracias a esas mutaciones puntuales, pueda de alguna forma volver en años próximos a enfermarse otra vez de COVID-19. Sin embargo, ¿sí?, las mutaciones pequeñas e incluso estas mutaciones puntuales, ¿sí?, parece ser que también se ha determinado, se ha encontrado que pudiera suceder como lo que pasó con el MERS, que cada mutación que hay, cada diferente cambio genético que hace el virus, lo haga menos virulento. Y es quizá a lo que todos estamos apostando o estamos esperando que suceda para que de alguna forma no tengamos siempre que se presente una enfermedad con cierto ciclo, cierta periodicidad, tenga una mortandad tan elevada. Como lo hemos visto ahora que sucede con influenza, ¿verdad? Que ya no es una influenza pandémica, ya es una influenza estacional prácticamente al año siguiente de que ocurrió la pandemia. Bien, ¿cuál es la importancia de esta enzima convertidora de angiotensina? Pues que se encuentra en neumocitos 1 y 2 y que de alguna manera cuando el COVID se une a esta enzima, ¿sí?, y reduce la expresión, se produce aumento en la filtración de los vasos sanguíneos, lo que va a llevar a insuficiencia pulmonar, el síndrome respiratorio agudo severo y las lesiones subsecuentes, como lo que estamos viendo gracias a los italianos que afortunadamente tomaron la decisión de hacer autopsias y que siempre, siempre nosotros se los decimos a nuestros residentes y lo aprendimos cuando fuimos residentes. Pídele la autopsia, trata de hacer todo lo posible porque el familiar te dé la autopsia, porque es la única manera de saber qué vamos a hacer y cómo podemos ayudar a los demás a que no caigan en esto. Y bueno, ya sabemos ahora que hay una respuesta inmune trombótica. ¿Por qué se ven más afectados los hombres que las mujeres y más afectados los grupos de más de 10 años en adelante? Porque esta angiotensina 2 tiene niveles reducidos en los grupos de 11 a 17 años, tanto en hombres como en mujeres. A partir de ahí, esta enzima empieza a producirse en mayor cantidad y de alguna manera por eso es más fácil que la población de grupos de adolescentes jóvenes o adultos jóvenes y adultos mayores sean los que se consideran grupos de riesgo. Y esta situación de COVID-19, ¿verdad?, hemos entendido que, o hemos visto, hemos aprendido más bien que se unen los neumocitos 10 a 20 veces más que lo que sucedía con SARS-CoV. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Dos situaciones importantes, el de vía gotas y el de vía aérea. Pero bueno, también de esto ya se ha hablado, seguramente lo han escuchado en muchas otras conferencias, ¿verdad? El contacto directo, el contacto indirecto y lo que empezamos a aprender que era principalmente a través de vías gotas, ¿verdad? A través de la vía de diseminación a corta distancia con gotas grandes. Pero después nos quedaba la duda de por qué había una diseminación tan importante, si era a través de gotas y si era a través de contacto directo o contacto indirecto. Y pues desde mi punto de vista muy personal, ¿sí?, yo creo que hay una cierta capacidad de diseminación vía aérea que afortunadamente
no es tan importante, pero que sí llega a afectar a la población que tiene cierto riesgo, porque decíamos hace rato, no dura mucho en el medio ambiente y cae fácilmente al suelo, ¿verdad? Y se decía que no había evidencia de que la vía aérea funcionara, ¿verdad? Sin embargo, empezaron a salir artículos en que hablaban de que si había formación de aerosoles o una mala ventilación o mala aireación en determinado lugar, en determinado sitio, ¿verdad? La transmisibilidad era factible que se pudiera dar. Actualmente sabemos que la vía aérea está implicada mediante la formación de microgotículas, ¿verdad? Y bueno, también hemos aprendido que si hay formación de bioaerosoles, también se favorece la transmisibilidad por la vía aérea. ¿Y qué otra situación? El mecanismo de las heces, ¿sí? Por ahí, el 12 de febrero, un noticiero muy conocido aquí en México, ADN 40, empezaba a hablar de que por ahí había estudios, de que las heces eran un mecanismo de transmisibilidad del paciente enfermo a un paciente sano, ¿verdad? Y finalmente, ¿sí? En la revista de Gastroenterology, el 27 de febrero, confirmó que sí, que efectivamente, la formación de bioaerosoles de las heces podía ser un mecanismo de contaminación. Por lo tanto, esta debe ser una medida de precaución también en las unidades hospitalarias, en donde el personal médico que atiende pacientes COVID que puedan en un momento dado estar cursando con un cuadro enteral, además del cuadro pulmonar, tengan a bien tener una buena disponibilidad de las heces del paciente, porque pudieran en un momento dado tener posibilidad de contaminarse y contagiarse. La vía digestiva se ha dejado a un lado, sin embargo, recordar que fue el mecanismo por el cual empezamos a conocer que existía una infección por un nuevo coronavirus. Recordarán ustedes que todo empezó en el mercado de mariscos, de la gente que comía ese tipo de alimentos, pero bueno, aún todavía está por ahí en estudios si esta es una situación que pueda ser permisible de transmisibilidad. Aunque sí empezamos a ver algunos reportes en Italia que dicen que el agua contaminada puede ser también un mecanismo de transmisibilidad, pues seguramente que la ruta digestiva es otro medio que debemos estar atentos y debemos estar alerta en cuanto a los mecanismos de transmisión de COVID-19. Pero lo importante de la transmisión por gotas y por la famosa vía aérea, ¿qué tenemos que entender? Que los microorganismos causales que pueden diseminarse a través de gotas y de la vía aérea se transmiten tanto por las secreciones de nariz y garganta y son diseminados al conversar, al toser y al estornudar, pudiendo alcanzar incluso una velocidad de 300 kilómetros por hora. Esto es sorprendente, ¿verdad? Sin embargo, ¿sí? Para enfermar por COVID-19 se requiere estar en contacto cara a cara, por lo menos mayor o igual a 15 minutos. Y el estar en contacto cara a cara es cuando uno está en reuniones donde hay una gran multitud, ¿verdad? Donde uno apenas si voltea y ya está topándose con la frente del compañero, ¿verdad? Con la frente del asistente, ¿verdad? O que está uno teniendo una conversación, pues, muy cercana también, en donde la facilidad de que pueda haber gotas pequeñas, gotas grandes, y que nosotros mismos podamos generar formación de bioaerosoles, pues puede ser la situación en que uno pueda adquirir COVID-19. Vean, lo importante de esta relación es que una persona puede expulsar una media de 500 partículas tan solo con el toser y de 1,800 hasta 20,000 en un estornudo, ¿sí? De los cuales, tanto en la tos como en el estornudo,
la mitad son de menos de 10 microgramos, lo que equivale, ¿sí?, a 10,000 nanómetros o 0.01 milímetros. En esta gráfica que ponemos aquí abajo, donde después de los días de haber iniciado la sintomatología, se puede hacer el estudio de si un paciente está infectado o no por COVID mediante un cepillado nasofaringio o un hisopado simplemente de garganta, ¿verdad? Podemos ver, dependiendo de los días, cuál es la concentración del RN viral que de alguna de las formas de tomar el cultivo, podemos en un momento dado determinar si el paciente tiene o no tiene COVID-19, ¿sí? Esto también es importante, esta gráfica debe ser muy importante desde el punto de vista del personal que atiende a pacientes COVID. ¿Por qué? Porque ustedes ven en medio ahí por el día 11 más o menos una línea delgadita azul que traza lo que puede ser el límite en el que el paciente bien atendido o el paciente que no tiene comorbilidades que van a aumentar su mortandad puede recuperarse o puede fallecer. Pero independientemente si fallece o va en recuperación, el paciente todavía está expulsando, ¿sí?, virus a través de lo que son secreciones orofaringias. Y mucho antes, ¿verdad?, ya sabemos que pueden ser contagiosos hasta 2 o hasta 3 días antes del inicio de los síntomas, pero en ese antes en el que el paciente puede llegar al triage y que no se tiene la protección adecuada, vean la gran carga que hay tanto en garganta como en nasofaringe, por lo cual el médico, enfermera o el personal de intendencia que estuvo en contacto con el paciente, X personal de la salud que estuvo en contacto con el paciente, ¿sí?, tenemos la sospecha de que pudo haberse contagiado. Es por ello que a partir de ese contagio se recomienda al 7º día hacerle un hisopado para determinar si el paciente, si el trabajador de la salud está infectado o no está infectado. Entonces, bueno, esto es algo muy importante en cuanto a la transmisibilidad y en cuanto a los días post inicio de los síntomas y la carga viral o la concentración de RNA viral que puede estar tanto en garganta como en nasofaringe. Pero volviendo a los ambientes cerrados, cuando en un momento dado, ¿sí?, puede haber la dispersión de gotículas o que se tenga que hay el mecanismo por el que el paciente que está enfermo tiene pues la factibilidad de tener nasofaringe, el COVID, y va a un lugar donde hay una gran multitud de personas, vean lo que sucede, ¿sí? Y estamos hablando de dispersión de gotículas, ¿sí?, no de las gotas grandes. Las gotas grandes, recuerden que son de 0.2 micrómetros a 0.4 micrómetros, que como tal no tendríamos que preocuparnos. Y además estamos hablando aquí de un lugar cerrado, ¿sí?, en un lugar cerrado donde una persona, ¿sí?, que estornuda al cabo de 6 segundos, ¿sí?, si hay formación de microgotículas o hay formación de aerosoles por determinada circunstancia, el mismo movimiento de las personas que están ahí pueden generarlo, ¿verdad? Al cabo de 6 segundos, vean, más o menos ya alcanzó ahí antes de caer al suelo, porque las gotas grandes, recuerden que rápidamente después de 1.5, 2 metros caen al suelo, ¿sí?, pues más o menos ya llegó a cierta distancia con cierta cantidad de personas. Al cabo de 6 minutos ya diseminó, ya dispersó en la gran mayoría de ese ambiente cerrado. Y finalmente, en 20 minutos ya contaminó a 8 de los sujetos que estaban ahí en esta habitación, ¿sí?, en esta habitación en donde hay no más de 10 individuos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que puede suceder cuando una persona enferma o portadora asintomático estornuda
en un ambiente cerrado, en un ambiente que no tiene ventilación, ¿sí? Y debemos de recordar que de lo que decíamos hace rato, un portador es infeccioso hasta 2.5 días antes del inicio de los síntomas. Y sabemos que 50% de las infecciones ocurren de individuos que ahora les hemos dado el nombre de presintomáticos. Vamos a entrar ahora a lo que es la parte medular de la charla, hablar de los síndromes clínicos asociados con COVID-19, ¿eh? En donde, pues, lo más común es exactamente eso, el paciente presintomático o el paciente asintomático portador, que son dos cosas muy distintas. El que es portador asintomático va a ser portador asintomático, igual como lo que sucede con faringoamigdalitis bacteriana, donde en la escuela solo Juanito es el único en el salón de clases que no se enferma y 10 de sus compañeritos ya se enfermaron. Él es el portador y está enfermando a los demás. ¿Ah? Pero si tenemos a un presintomático, ¿sí? Obviamente esto es mucho más delicado porque es alguien que va a tener una carga viral mucho más alta y que sin lugar a dudas en pocos días se va a convertir en un paciente nuevo. Pero lo más común es esto, ¿verdad? Los pacientes con infección viral de vías aéreas superiores que no tienen complicaciones, que están prácticamente sin síntoma alguno o que pueden desarrollar ciertos síntomas inespecíficos como algo de fiebre, posiblemente tos, a lo mejor solo dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, etcétera, etcétera. Estos pacientes no cursan con disnea y por ende tampoco tienen dificultad para respirar. Sin embargo, ¿sí? También tenemos que ver que hay adultos mayores, ¿sí? Que puede ser que no se enfermen, que no caigan en un hospital, ¿sí? Pero que sean también asintomáticos, que sean portadores. Algunos inmunocomprometidos puede darse el caso también, pero sobre todo donde lo hemos visto que sucede con más facilidad es en los niños pequeños, ¿sí? Los niños preescolares y algunos niños escolares, donde pueden presentarse síntomas atípicos como lo es diarrea, vómito, exantema o incluso cursar con fiebre sin foco alguno o fiebre de origen desconocido y ser, pues, de alguna manera los que puedan enfermar a pacientes mayores o pacientes con susceptibilidad porque tienen ciertas comorbilidades. ¿Los niños pueden enfermarse también de un cuadro grave? Sí. ¿Pueden hacer neumonía no grave? Sí. El niño con neumonía no grave puede cursar con tos, dificultad para respirar, más taquipnea. Todo el mundo nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando hablamos de taquipnea menores de 2 meses, de 2 a 11 meses, de unos 5 años, y en la placa radiológica prácticamente no tenemos ningún otro signo de neumonía grave y que el paciente puede manejarse de forma ambulatoria. Algo que tenemos que también tener en mente, que el periodo de incubación es posiblemente más largo en los niños. Por eso es que tal vez no estábamos viendo tan frecuente que llegaran niños a hospitales. Ahora ya empezamos a ver que llegan niños, pero con algunos otros datos clínicos que vamos a comentar más adelante. ¿Puede hacer neumonía grave? Sí, también la puede hacer, pero aquí estamos hablando del grupo de los niños de 10 o de más de 11 años, ¿verdad? Que pues tienen dificultad para respirar, más cianosis central, disnea grave, quejido, estertores, tiraje, taquimia, prácticamente todo lo que implica un cuadro de neumonía grave, ¿verdad? Y en niños más pequeñitos se ha visto que pueden tener incapacidad para amamantarse o beber, alteraciones del estado de conciencia, letargo o crisis convulsivas, nos debe orientar, ¿sí? Porque también hemos ya empezado a ver en la literatura reportes de niños menores de 6 meses o incluso de 3 meses de edad y hasta recién nacidos. Hay 2 reportes por ahí de recién nacidos, uno de los cuales no está muy claro cómo fue el mecanismo de contagiosidad. Y bueno, cuando vemos estas placas y estamos ahorita en situación de COVID y es un niño con todas estas agravantes, tenemos que pensar en que puede ser un COVID. En adolescentes y adultos, pues obviamente el cuadro es un poquito más característico, ¿verdad?
hay fiebre, se sospecha que tiene una infección de vías aéreas grave, porque tiene una frecuencia respiratoria de más de 300 respiraciones por minuto, tiene una saturación de oxígeno menos del 90% al ambiente, aunque hemos visto reportes en la literatura que pacientes adultos pueden llegar con saturaciones normales, estar hablando ahorita así tranquilamente como yo con ustedes, y al cabo de 2-3 horas, ¿sí?, están intubados. Lamentablemente, parece ser que están llegando tarde los pacientes por el mismo temor de acudir a un hospital para que no les digan, sí, sí tienes COVID, tu prueba salió positiva, y el miedo es lo que está retrasando el diagnóstico y la atención oportuna. Estos son los cuadros que hemos visto en la literatura también de pacientes. Este es el de un paciente de 61 años, de los primeros casos que hubo en Wuhan, ¿verdad?, que prácticamente al cabo del 7º día de haber iniciado con el cuadro respiratorio, pues tuvo la evolución de estas placas radiológicas. ¿Hay síndrome de distrés respiratorio agudo grave en niños? Sí, también lo hay, y habrá que valorar los siguientes datos, ¿verdad? Si el paciente no está con ventilación invasiva, si está en BiPAP o está con presión positiva, ¿verdad?, en donde vamos a ver las mediciones de la presión de oxígeno y la FiO2, si tiene un síndrome respiratorio leve, cuáles son en un momento dado los parámetros que pueden estar comprometidos en cuanto al índice de oxigenación y el índice de oxigenación con saturación parcial de oxígeno. De la misma manera, en un síndrome de dificultad respiratoria aguda o moderada, y igual de síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. Estos son los parámetros que tenemos nosotros que tener en mente. En adultos son los que más fácilmente hacen este síndrome respiratorio agudo, ¿verdad?, de distrés respiratorio, en donde valoramos los datos tanto de un cuadro leve, de un cuadro moderado o de un cuadro grave, ¿verdad?, donde es muy importante ver la diferencia que hay de la presión de oxígeno con la FiO2, ¿verdad? Y cuando no se conoce la presión parcial de oxígeno, un cociente entre la saturación y la FiO2 menor de 315 es indicativo de que el paciente está cursando con un síndrome de dificultad respiratorio agudo y que probablemente el paciente va a requerir pues cuidados en una unidad de cuidados intensivos. Sepsis. Sepsis es algo que estamos empezando a ver en niños, ¿ah?, en donde lo que nosotros sabemos es que podemos sospechar de que el paciente está con un cuadro de infección o tiene un cuadro de infección probada, porque tenemos un resultado por ahí ya positivo, o porque en el laboratorio tenemos aumento en el recuento de leucocitos, tenemos alteraciones en las plaquetas, y porque además el paciente cursa con por lo menos dos criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero estos cuadros de sepsis, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo que están llegando niños con cuadro de síndrome de shock tóxico, como si fuera asociado a estafilococo, como si fuera asociado a neumococo, ¿sí? Y estamos viendo niños que llegan también con síndrome de shock light, como el que aprendimos en Kawasaki atípico, y que ya hay reportes de asociación en la literatura. Hay un reporte ya por ahí de un niño que cursó con un Kawasaki clásico, pero que además estaba coinfectado con COVID-19. O estamos viendo niños con choque mixto, ¿verdad?, tanto séptico como hipovolémico, relacionado con un cuadro enteral. ¿Ok? Entonces, bueno, como que todavía no sabemos bien cuál es el cuadro clínico real de los pacientes pediátricos, con qué nos van a llegar, con qué manifestaciones los vamos a encontrar y qué vamos a hacer en un momento dado. La sepsis en el adulto, pues prácticamente problemas de falla orgánica múltiple, ¿verdad?, que todo el mundo sabemos en qué consiste y que de alguna forma pues requieren atención en las unidades de cuidados intensivos. Choque séptico, ¿sí?, ya lo habíamos comentado. En niños puede verse simple y sencillamente nada más que llegan con choque séptico, y después de ahí empezamos a ver los cuadros neumónicos en una placa de tórax o en una tomografía computarizada,
y que estos niños, sin lugar a dudas, requieren manejo en unidades pues, de cuidados intensivos pediátricos. Y estos son los parámetros que en un momento dado debemos estar alerta, dependiendo de la edad del paciente, si es lactante o si es niño, sobre todo valorar su estado mental, si tiene taquicardia o tiene bradicardia, el llenado capilar y todo lo demás que conocemos del choque séptico. En los adultos, pues bueno, hipotensión persistente a pesar de reanimación con volumen, va a requerir vasopresores para mantener la presión arterial media y pues alteraciones en lo que es la gasometría y sin lugar a dudas, pues cuando un paciente se intuba o un paciente adulto está con choque séptico, prácticamente el riesgo de morir es muy alto. ¿Quiénes están en riesgo? ¿Quiénes están en riesgo de estar en una terapia intensiva? Y como vemos aquí, incluso ya hay amortajados porque lamentablemente fallecieron, pues son los grupos que vemos aquí en la gráfica del lado derecho de 50 años en adelante. Los grupos de menor edad, ¿sí? No quiere decir que no se enfermen, pero el riesgo es mucho menor y afortunadamente hasta ahorita esta gráfica es del 11 de febrero, como pueden ustedes ver. Sin embargo, hasta ahorita no ha modificado, ¿sí? La fatalidad, el porcentaje de fatalidad en los grupos de edad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, aquí esta chica nos está diciendo qué pasaba antes del coronavirus y después del coronavirus, por eso tiene la playera del AC and DC, en donde, pues, así estábamos antes del coronavirus y, pues, lamentablemente, así tenemos que andar ahora después del coronavirus. Pero para saber si tenemos que preocuparnos o no preocuparnos y qué podemos hacer en el medio que nos desempeñamos y sobre todo a nivel de la gente que está haciendo la detección de pacientes, pues es hacer las pruebas para confirmar si alguien tiene o no tiene COVID-19. Se dice que el estándar de oro es la detección de PCR mediante el RRT-PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real. Detecta ácidos nucleicos de RNA viral. Se dice que tiene una especificidad del 95% y sensibilidad del 100%, más sin embargo, solamente hay 63% de positividad en hisopados nasofaríngeos. En otras muestras, incluyendo orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, heces, el porcentaje de positividad también es bajo. Y un resultado positivo no es igual a enfermedad porque puede estar detectando RNA no viable y darse como positivo. Por lo tanto, tenemos que entender que aunque se dice que es el estándar de oro, hay resultados falsos positivos y falsos negativos. Aunque el resultado también, bueno, tarda más o menos un par de horas en que lo tengamos. Pero lo que es importante es la detección de anticuerpos IgG e IgM, que es una prueba rápida, barata y de fácil manejo, con sensibilidad y especificidad de 86 y 90% respectivamente. Tenemos un resultado en 15 minutos, más sin embargo también da resultados falsos positivos y falsos negativos, sin embargo no tanto como lo es la RT-PCR, ¿sí? Se congeló el doctor Coria. Vamos a darle un minutito a ver si se recupera. Sí. Te recomiendo que le digamos que cortes o le cortamos el video para que tenga mejor flujo de ancho de banda, ¿sí? Sí, le comentamos.
Parece que se salió, deja ver si entró como espectador de nuevo. Sí, está intentando entrar nuevamente. ¿Cómo entró hace rato, te acuerdas? Doctor José de Jesús Coria. DR, ¿verdad? Voy a buscarlo. No lo veo. No, no lo veo. Déjame ver si está acá abajo, pero no lo encuentro. Me entró como espectador hace rato, entonces a ver si entró acá. No. Dijo que no estoy. Pero muy bien. Voy a poner en pausa la grabación, ¿eh? PCR y la serología en nuestros pacientes en México y en las unidades que tienen pacientes COVID y con mayor razón en el personal de la salud. ¿Qué hay al respecto farmacológico? En el momento actual no se dispone de suficientes ensayos para recomendar un tratamiento específico, ¿sí? Tampoco tenemos como parte del tratamiento vacunas, ¿sí? Sin embargo, como parte de las medidas del manejo clínico y de apoyo, tanto en niños como en adultos, pues de alguna manera, de manera inicial, ¿sí? Hasta ahorita sabíamos que de elección era el paracetamol o el acetaminofén. Se empezó a utilizar ibuprofeno y de repente empezaron a salir ahí estudios que reportaban que no, que el ibuprofeno favorecía el reconocimiento de los receptores AC2, lo que facilitaba la infección. Algunos decían que no estaba comprobado, mas sin embargo, un comité de expertos europeo está haciendo un estudio que van a terminar ellos de concluir en mayo, no sabemos a principios de mayo, a finales o a la mitad, para determinar si el ibuprofeno exacerba realmente las infecciones por COVID-19. Por lo pronto, en este momento, creemos que no está justificado el uso de ibuprofeno. También el usar naproxeno, que de alguna manera inhibe la prostaglandina sintetasa y bloquea la ciclooxigenasa periférica, ¿verdad? Condicionando antipirexis, pero solo como tal no, porque también es derivado exactamente igual que el ibuprofeno. Mas, sin embargo, la combinación de naproxeno paracetamol parece que es una buena alternativa. Metamizol es también una alternativa que puede ser usada, ¿sí? Mas, sin embargo, recordar que tiene riesgo de reacciones anafilácticas y que pueda favorecer a granulocitosis. Y debemos recordar que si el metamizol se usa de forma intravenosa y de manera que se pase rápido, puede causar hipotermia grave o hipotensión en el paciente que lo pueda incluso llevar a fallecer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esas son las situaciones que tenemos ahorita en cuanto a alternativas de manejo farmacológico de manera inicial. En cuanto al tratamiento medicamentoso, obviamente también farmacológico, pero ya dirigido contra el COVID-19, ¿sí? Pues tenemos diferentes antivirales, ¿verdad? El uso de lo que es lopinavir, ritonavir, ¿verdad? El uso de ritonavir solito, tenemos hidroxicloroquina o hidrocloroquina, ¿sí? Y pues
antibióticos que se utilizan como inmunomoduladores, que es la citrosina, y que se ha convertido en parte también del manejo clave de lo que puede ser el tratamiento en los pacientes que requieren intubación o los pacientes que tienen un cuadro de neumonía grave, ¿verdad? Hay otros fármacos también, de los cuales, ¿sí? Ya por aquí ya me estoy viendo en pantalla, ya regresó el internet a la casa de ustedes, no sé si ya podemos, por ahí nos vemos, podemos continuar. Sí, ya se está conectando el audio, me parece. Ok, a ver. Adelante, Jesús. Ok. Le dice compartir pantalla y abres donde dice pantalla o desktop. Dice aceptar. Un menú que dice compartir pantalla, haz clic ahí y vas a ver una imagen donde voy a abrir mi video. Ya está, ya está, ya está. Ahí está, perfecto. Estás, listo. Si me permites un segundo, nada más, Sí, claro. empecé a grabar cuando ya habías empezado a hablar de las pruebas. Si quieres repetir las pruebas porque no se quedó grabado todo. Ok, sí, doctor, perfecto. Bien, creo que esta ya la habíamos visto. Una disculpa nuevamente, perdón, ya nos regresó el internet. Ya habíamos hablado de lo que es el estándar de oro, del RT-PCR, y creo que aquí es donde nos quedamos, en la detección de anticuerpos IgG e IgM, ¿verdad? Que lo importante de esto, ¿sí? Para hacer la interpretación de la serología, hay que recordar que entre el 8 y el 14º día hay detección de anticuerpos IgM. Entre el 15 y 21 días aparecen anticuerpos IgG. Hablábamos también que no lo tenemos en México, ¿sí? Bueno, y del anterior, el resultado está en 15 minutos. Eso es formidable. No tenemos en México el GeneSpare que se hace en otros países, donde el resultado, aunque esté en 45 minutos, pues lo que nosotros vemos en la literatura es que hay dos maneras de que podamos nosotros decir si un paciente, tres maneras de que un paciente está infectado o no está infectado. Si la proteína M, la proteína E y la proteína S salen positivas, seguro que el paciente es un COVID positivo. Si la proteína N y la proteína S sale positiva o sale negativa, ¿sí? El paciente es positivo. De aquí la importancia que decíamos cuando hablábamos de las cepas, de la proteína N, que era muy importante en pruebas de detección de COVID, ¿sí? Si solo sale la proteína E y la proteína S positivas o solo la proteína E, posiblemente puede ser positivo, pero habría que volverlo a testar. Sin embargo, si la N, la E son negativas y solo la S es positiva, a pesar de que esta es la que hace todo el desastre de la enfermedad, lo consideramos negativo. Y si las tres son negativas, sí, pues es un resultado francamente negativo o inválido para positividad de COVID. Y decíamos que esto es lo que podemos hacer nosotros en México, ¿verdad? Podemos tomar PCR y podemos tomar serología y podemos interpretarlo de esta manera. Si las tres son negativas, el paciente es negativo. Si la PCR es positiva, estamos en una fase inicial de infección. Si PCR es positiva e IgM positiva, estamos en una fase temprana. Y a lo mejor ahí es donde podemos agarrar al paciente y darle el mejor tratamiento para evitar que llegue a una terapia. Si las tres son positivas, está en una fase activa de infección, donde todavía tenemos cierta chance de poder salvarle la vida al paciente.
Si el PCR es positiva, la IgG es positiva, está en una fase franca, avanzada de infección y probablemente haya muy poco que hacer. Entonces, vean ustedes aquí que no es tan importante la IgM ya, pero es por eso por lo cual tenemos que tener presente este cuadrito y esta interpretación, ¿sí? Y sobre todo en el personal de la salud, donde es donde tenemos que estar más atentos y evitar que sigamos teniendo más mortandad en nuestro personal médico. Si solo tenemos la IgM positiva, estamos ante la posibilidad de un falso PCR o un estadio temprano de la enfermedad. Si PCR es negativa y la IgM e IgG son positivas, la enfermedad está en evolución, ¿sí? Y si solo tenemos la IgG positiva, el paciente está prácticamente recuperándose. Ahora vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Decíamos que pues, no tenemos de ensayos controlados suficientes que nos recomienden un tratamiento específico, ¿verdad? Y como parte de las medidas de manejo clínico y de apoyo tanto en niños como en adultos, pues inicialmente nos habían dicho de elección acetaminofén, porque actúa sobre la ciclooxigenasa central y no solo sobre la periférica, controlando así la fiebre. Se hablaba del ibuprofeno, pero dijeron no, porque facilita el reconocimiento de las receptores pulmonares AC2. Y entonces dijeron vamos a dejarlo de usar y la recomendación es si por lo pronto ahorita no hay que usarlo, porque hay un comité de expertos en Europa que van a dictaminar si el ibuprofeno realmente exacerba la infección o puede ser usado como parte de manejo antiinflamatorio de COVID-19. Naproxeno inhibe la prostaglandina sintetasa y los tromboxanos al bloquear ciclooxigenasa periférica. Puede controlar bien la fiebre. Sin embargo, como es derivado igual que el ibuprofeno, no se recomienda solo. Por ello, la combinación de naproxeno paracetamol para disminuir en un momento dado esta posibilidad de reacción igual que el ibuprofeno. Metamizol puede ser una alternativa, sin embargo, recordar las reacciones anafilácticas de granulocitosis, y si se administra súbitamente de forma intravenosa o rápido, puede causar hipotensión grave o, lo que es más delicado también, hipotermia. Y créanme, el paciente se muere de hipotermia, no lo regresamos a la normalidad. Tristemente, me pasó cuando era interno y cuando era R1 de pediatría. Lamentablemente a veces uno aprende cosas malas que pueden en un momento dado después traspolarse a algo positivo. Entonces no es recomendable el metamizol intravenoso. Y también nunca dar 2 AINES a la vez, ya que podemos incrementar los efectos adversos. Se recomendaba de manera inicial, ahorita tal vez no, a menos que haya comorbilidad con oseltamivir, iniciarlo desde un principio en pacientes con criterios clínicos de enfermedad tipo influenza, y cuando se tuviera la prueba de influenza y de COVID, pues en un momento dado se podía retirar oseltamivir. Recordar que ya tenemos 3 reportes en la literatura de pacientes con COVID y coinfectados con influenza tipo B, ¿ok? Y hablábamos del tratamiento también medicamentoso ya dirigido, ¿verdad? Con diferentes retrovirales, también con lo que en un momento es la cloroquina o el sulfato de isocloroquina, darunavir, colbicistat, ribavirina. Pero bueno, si ustedes están viendo la presentación, les pido de favor que vean el consenso que acaba de hacer la Academia Mexicana de Pediatría respecto a el SARS-CoV-2. Esto es en adultos, este cuadro que estoy poniendo aquí es en adultos, no nos vamos a detener en las dosis, pero sí les pido que lo chequen aquí en el consenso, ¿verdad? Está en la revista de enfermedades infecciosas en pediatría, ustedes están viendo ahí dónde está la referencia. Y es en niños, dependiendo también, ¿sí?, del peso corporal en mayores de 6 meses a 18 años, se pueden usar determinadas dosis de lo que es ritonavir, lopinavir, y de los otros fármacos también. Y vean ustedes aquí, acitromicina sigue siendo parte importante del tratamiento incluso en el paciente pediátrico. Otros fármacos que se han agregado al manejo, nitazoxanida, ¿verdad?, que era considerado
prácticamente para manejo antiparasitario. Ahora se ha considerado como un agente antiviral de amplio espectro que está en fase de desarrollo clínico, tanto para tratamiento de influenza y otras infecciones virales, incluyendo coronavirus COVID-19. Ya se vio que tiene actividad in vitro contra el MERS, ¿sí? Y contra otros coronavirus que todos sabemos y los hemos visto a lo largo de nuestra experiencia, tanto en niños, porque es causante de diarrea en los pacientes menores de 2 años, y lo que sucede es que dice que inhibe la expresión de proteína viral de neuroaminidasa, suprime la producción de citoquinas proinflamatorias en las células mononucleares y también suprime la producción de interleuquinas que están en la fase, pues prácticamente de lo que es el desarrollo del proceso pulmonar en COVID-19. Sin embargo, requiere todavía probar su eficacia en esta infección. Pero uno que acaba de ser aprobado por la FDA, ustedes ven abajo la referencia, ¿verdad? Es la ivermectina, que también se consideraba un antiparasitario y sobre todo principalmente para los piojos y las liendres, ¿verdad? Que se usaba mucho en los brotes de piojitis aquí en las escuelas primarias de la Ciudad de México y del Estado de México. Pues esta es la última recomendación que hay de parte de la FDA, ¿verdad? Ya está aprobado como tal, habrá que ver qué resultados tenemos al usarlo, ¿sí? No se usan como monoterapia, ojo, cuidado, ni la nitazoxanida ni la ivermectina son como monoterapia, es así, echar campanas al aire. Otros fármacos en desarrollo, péptidos de fusión, Arbidol, inhibidores de síntesis de RNA, que son también otros retrovirales, ¿verdad? Y la inmunoglobulina intravenosa, que ha dado buenos resultados también en el manejo de pacientes con COVID-19. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Verdad? Lo nuevo es que, bueno, ¿sí? Aprendimos al principio que nos decía no administrar sistemáticamente corticosteroides en el tratamiento de neumonía viral ni en el síndrome de estrés respiratorio por COVID. Al margen de los ensayos clínicos, no usarlos a menos que estén indicados por otra razón. Sin embargo, al margen ya de varios estudios, ¿sí? Se ha recomendado el uso de metilprednisolona por lo menos 5, 7 días en los casos severos. Y en los casos severos de los que hablamos, ¿verdad? El síndrome de distrés respiratorio, pacientes sépticos, neumonía grave, está ya bien justificado el uso de esteroides en este tipo de pacientes. El tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Decíamos que la acitromicina prácticamente es de elección, pero tampoco está criticado si al paciente se le inicia con una combinación de ceftriaxona o cefotaxime versus ceftaroline, más acitromicina e incluso más dicloxacilina, aunado al manejo que ya vimos de retrovirales o de hidroxiquinoleína, ¿verdad? O de ribavirina, ¿verdad? O incluso inmunoglobulina. ¿Por qué? ¿Sí? No hay reportes en la literatura, pero aprendimos de la pandemia de la influenza que los pacientes tenían coinfección, primero con neumococo. Por eso se vacunó neumococo en los pacientes adultos para evitar que murieran de neumonía, no por influenza, sino por coinfección con neumococo. Y luego vimos que, ok, dijo el estafilococo, bueno, pues yo también juego, y entonces empezó a haber neumonías por estafilococo en pacientes con influenza. Y entonces, ¿qué hemos visto ahora en la literatura? En los pacientes pediátricos que llegan con sepsis o con síndrome séptico o chocados, ¿verdad? Manejos tales como imipenem con vancomicina, meropenem con levofloxacina, ¿sí? Tenemos también levofloxacina con lo que es vancomicina. Hay reportes en la literatura en los niños. En adultos se ha usado también un poquito más la levofloxacina, ¿sí? Pero hasta ahorita creo que parte del manejo es la acitromicina con todos los otros esquemas que hemos visto. Sin embargo, digo, yo no vería mal ni criticaría si algún tratamiento, como por ejemplo, creo que en el ISSSTE, y si no mal recuerdo, el 1 de octubre, dentro de su protocolo,
de los antibióticos, ellos están usando acitromicina y ceftriaxona, aunado a los otros medicamentos. ¿Qué tenemos de nuevo? Pues gracias a los italianos aprendimos que hay que usar tromboprofilaxis. Decíamos que acetaminofén era de elección. No, pues ahora el ácido acetilsalicílico, que decíamos, si el paciente sospechas que tiene influenza, no le des ácido acetilsalicílico porque le vas a causar posiblemente un síndrome de Reye, ¿verdad? Ahora no, ahora ácido acetilsalicílico lo estamos usando de manera temprana para evitar tromboprofilaxis en los pacientes que todavía tenemos chance de manejarlos. Heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, tinzaparina, bemiparina, y finalmente, estas son unas dosis de tromboprofilaxis, pero como terapéutica, ya que el paciente no pudo hacerse nada antes y llegó a una unidad de cuidados intensivos, las dosis son diferentes cuando se manejan como terapéutica, tanto enoxiparina, tinzaparina, bemiparina y heparina de bajo peso molecular. ¿Qué otras alternativas están reportadas? La aplicación del plasma de pacientes ya convalecientes, el uso de ciclosporina A, anticuerpos monoclonales como tocilizumab, sarilumab, inmunomoduladores como anakinra, que también recuerden ustedes que se usa ya recientemente el síndrome de Kawasaki, baricitinib, y fármacos recientemente, fármacos catiónicos anfifílicos, amiodarona, ¿sí?, que está siendo utilizado también en COVID-19. Y una recomendación que por ahí nos mandó Trump apenas la semana pasada que platicamos con él, es esta, ¿verdad? Unos toques de Lysol. No, ni se les ocurra, no. Lysol para nada, ¿sí? Y bueno, sin querer hacer comercial, ¿sí?, sale más barato desinfectar con cloro que con Lysol. Así que para aquellos que hicieron la compra y agotaron el Lysol, les tengo que decir que gastaron en vano, porque afortunadamente nos dejaron el cloro, que es mucho mejor que el Lysol y que está demostrado, ¿sí?, ahorita que es más efectivo hacer una limpieza, una desinfección con cloro, que desinfectar con las toallitas de Lysol. Y no es tirar el Lysol es muy bueno, ¿sí?, pero para COVID-19 hay varios reportes que dicen que es mejor. ¿Y qué otras medidas tenemos que hacer entonces ahora entre nosotros mismos y entre el personal de salud? Pues bueno, sin lugar a dudas, como pueden ver ustedes aquí, importante el uso de cubrebocas, ¿verdad? Aquí están escondiéndose de la coronavirus, ¿verdad? Pero podemos ser tan dramáticos como usar medidas extremas como en Wuhan, ¿verdad? Trasladar a sospechosos en caja sellada, o hacer lo que estamos haciendo, que venimos haciendo hasta la fecha, muy a la mexicana, ¿verdad? La cura para el coronavirus, pues es simplemente un rich menudo. No es cierto. Es simplemente para que salgan un poquito de la atención que tenemos del coronavirus. En realidad los lineamientos son exactamente los mismos que se usaron para influenza, para MERS y para SARS, ¿sí? No han cambiado en absoluto, ¿sí? Entonces, todos los conocemos. No sé por qué no se usan de manera adecuada. 5 pasos importantes en las medidas de contención y prevención. Lavado de manos con agua y jabón, de ser posible en un momento dado, hasta el codo, ¿sí? No tocarse la cara, son el punto número 1 principal, estos 2 pasos, lavado de manos, no tocarse la cara, ¿sí? No lo quise cambiar al español porque quería dejarles exactamente lo que dicen los CDC, ¿verdad? Si por alguna razón te tocaste la cara, tienes que, o vas a tocarte la cara, tienes que lavarte tus manos, ¿verdad? Primeramente, antes de hacerlo. Si lo hiciste, volverte a lavar las manos. El uso de cubrebocas. Aquí vemos una figura en la que va una chica, posiblemente en un microbús, en donde ella va protegida con un cubrebocas, los otros no, pero la realidad es que es eso. El uso de cubrebocas es para cuando tú vas a un lugar donde hay mucha gente que se va a reunir, que va a estar en una distancia cercana a menos de 2 metros, es donde debes usar el cubrebocas. Y aquí vemos la importancia
de lo que es el cubrebocas quirúrgico y el N95. El cubrebocas quirúrgico da protección de gotas hasta 0.2 microgramos, ¿sí? Perdón, nanómetros, que equivale a 0.02 milímetros, ¿sí? Y estábamos viendo al principio cuánto mide, ¿sí? El coronavirus. Mide exactamente 0.2 o 0.4, ¿sí? De acuerdo a los reportes. Pero ¿qué pasa con las gotículas? Esas son las que sí miden 0.06, ¿sí? Micrómetros, que equivale a 0.00006 milímetros, ¿ok? Más sin embargo, ¿sí? Aquí lo importante es no usar el cubrebocas. Además, saber cómo nos lo vamos a retirar, porque si no, nos vamos a contaminar las manos. Pero si eso sucede, habrá que volverlas a lavar. Y posiblemente esto tendría mucha importancia, y yo no he visto una plática como tal de uso de cubrebocas o específico en cubrebocas, pero creo que hay mucho que hablar de cubrebocas. Yo nomás con esta diapositiva les quiero decir cuál es la diferencia entre uno y otro y lo que recomienda el JAMA, publicado el 4 de marzo del 2020, y lo dejamos igual en inglés, que ciertamente los respiradores N95 previenen al usuario de inhalar pequeñas partículas infecciosas del medio ambiente o de la vía aérea, ¿sí? Pero los N95 no son cubrebocas recomendados para usarse el público en general. Tampoco las mascarillas, las caretas que vemos ahí, las caretas son favorecedoras de bioaerosoles, ¿sí? Y generan también el que puedas jalar gotículas, ¿sí? El que traigas una careta no te exime de que tengas que traer puesto además un cubrebocas. Así es que cuidado con lo que anuncian en la televisión, que es simplemente nada más comercial. ¿Qué otro? ¿Sí? No compartir tus utensilios de comida en tu trabajo, en tu oficina, ¿sí? En tu casa, obvio, pues los lavas muy bien, no hay ningún problema, ¿sí? No dar abrazos ni besos, ¿verdad? Como la chica que vemos aquí, que en un juego de fútbol salió ahí a querer abrazar al que había anotado el gol y no sé qué más quería hacer, pero yo creo que lo quería besar también, ¿verdad? Estornudar en el ángulo del codo, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿sí? Y siempre lavarte las manos con jabón antes de comer y sobre todo si comes en algún lugar que no es tu casa o en lugares públicos, también lavarte las manos antes, incluso después de haber terminado de comer. Como conclusiones, puedes y debes usar tu máscara, tu careta, ¿sí? Tu cubrebocas, siempre y cuando sea necesario, ¿ok? La que quieras usar, ¿sí? Todos de alguna manera sirven. El lavado de manos con agua y jabón es lo más importante, ¿sí? Es lo más importante que hay en la prevención de COVID-19 y el quedarte en casa, quédate en casa siempre y cuando puedas hacerlo de esta manera, ¿sí? Y bueno, recordar que estamos ante una pandemia, la pandemia es real y no cuando a mí me la platicaron y me dijeron, oye, hay una pandemia. Miren, yo imaginando una pandemia. No, la realidad es que no es así, ¿verdad? Vamos ante una pandemia que es real y que de alguna forma nos va a dejar muchas enseñanzas y sobre todo aprender mucho de este nuevo virus que seguimos sin aprender y que vamos a terminar todos de aprender cuadros clínicos, fisiología, histopatología, tratamiento sobre todo. Y bueno, con esto terminamos la charla. Muchísimas gracias por su atención. Si tenemos chance de algunas preguntas, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor Coria, muy amable. Sí, tenemos algunas preguntas. Aquí tenemos una del doctor Enrique Vargas Pérez que nos dice si la curva febril tiene alguna característica de presentación y también la asocia a otra pregunta que nos hicieron que si hay o cuál es el tiempo de periodo de contagio en este tipo de pacientes.
Bueno, la curva febril no como tal una característica, ¿sí? Decíamos hace rato que el paciente, sobre todo el paciente pediátrico que estamos aprendiendo ahorita, también vamos a aprender de él, puede llegar con fiebre persistente o una fiebre intermitente sin foco alguno, ¿verdad? O fiebre de origen desconocido, en donde ya lleva un poquito de días, una semana, 10 días, 14 días, ¿verdad? Y sobre todo recordar, les decía yo en una de las diapositivas, los niños, su periodo de incubación es un poquito más prolongado. La otra pregunta, ¿en cuánto tiempo el paciente se enferma? Bueno, primero tenemos que aprender que el paciente puede infectar 2 o hasta 3 días antes de que él se enferme. Pero cuando él empieza con sintomatología a que pueda tener un cuadro que lo lleve a solicitar asistencia médica, ¿sí? Más o menos transcurren entre 8 y 10 días, ¿sí? A que lo lleven, a que esté entrando hospital terapia intensiva, es más o menos entre el 11º, ¿sí? Y 14º día. El periodo de incubación se ha dicho que son más o menos 14 días, ¿sí? Pero esos 14 días ya vimos que también se están acortando porque los pacientes llegan mucho antes, ¿sí? Y ya hay varios reportes en la literatura que dicen que el periodo de incubación puede ser tan corto como 5 o 7 días. Entonces, lo que tenemos que tener ahorita, lo más que hemos aprendido, son esos dichosos 14 días. Sin embargo, los primeros 5, ¿sí? Al 11º día son los críticos para que un paciente pueda tener la chance de recuperarse y posiblemente, si llega al hospital, no tener que terminar en una terapia intensiva. Gracias, doctor Coria. También nos preguntan varias personas, entre ellos el doctor Luis Ángel Ayala de Acapulco, sobre Sí. si se recomienda las pruebas rápidas. Sí, No, bueno. no te escuché la pregunta. Sí, la pregunta es que varias personas preguntan que si se recomiendan las pruebas rápidas o si son útiles sobre la PCR, sobre todo. Nos hable otra vez. Bueno, doctor Coria. Se salió el doctor Coria. Sí, perdón, no escuché las Doctor Coria. preguntas. Pero a ver. Sí, la pregunta sobre las pruebas rápidas, que si son útiles, o si las recomienda utilizar sobre PCR. Sí, yo creo que sí. Yo creo que las pruebas rápidas de serología de IgG, IgM, ¿sí? Que están en 15 minutos, ¿sí? Ahorita, ¿sí? Están recomendables sobre ¿por qué? ¿Sí? Porque todavía no se ha estandarizado bien, o no tenemos bien todavía cuál es el porcentaje real de falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? Sin embargo, si se hacen las tres, pues darle el valor de interpretación como el cuadrito que les puse. Muy bien, doctor. Bueno, sí. Sí. También tenemos otra pregunta. Nos dice el doctor Carlos Juárez. Hay artículos recientes que señalan que después de negativizarse la PCR en faringe, puede persistir positividad en las heces fecales o hisopo rectal. ¿Se ha llegado a detectar la carga viral o infectividad en las heces? Sí, se ha llegado a detectar. Hay por ahí un par de artículos. El más reciente fue la semana pasada, en donde hacían el comparativo de la evolución del paciente al ingreso y a la salida, en donde les medían ellos la carga viral en exudado faríngeo, lavado broncoalveolar, sangre y heces. Es ahí donde les decía yo en una de las diapositivas, cuando usaban PCR, ¿sí? Lamentablemente no era tan significativo la carga viral en lo que era lavado bronquialveolar, sangre y heces. Mas, sin embargo, sí se llegaba a detectar en un momento dado, ¿sí?
de manera temprana, ¿sí? Solo en aquellos pacientes que llegan con un cuadro enteral y que se sospecha que puede ser un COVID, ahí sí se encontró que la carga viral es alta. Entonces sería la justificación en tomarla ahí una PCR en heces. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta sobre qué experiencia se tiene en la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular en pacientes con datos de dificultad respiratoria. Ok, actualmente está dando buenos resultados. De hecho, 3 hospitales aquí ya en la Ciudad de México, el último de ellos, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, implementó, ¿sí?, ya una ruta crítica de manejo en donde de entrada les está metiendo a los pacientes heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Sin embargo, como lo sabemos y como debemos entender, ¿sí?, en algún hospital puede dar buen resultado, en algún otro hospital no puede ser tan bueno el resultado, y para que nosotros hablemos de que este es el tratamiento dirigido y este es el tratamiento que todos debemos seguir, como cuando dices, ¿qué le das a faringoamigdalitis? Penicilina inyectada, y con eso se va a curar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué le das a un estafilococo? Antes decíamos dicloxacilina y se va a curar. Ahora no, porque hay mucha resistencia a dicloxacilina. Pero bueno, hasta que no tengamos ya algo bien estructurado, ¿sí?, ahorita tenemos que basarnos en la experiencia de los hospitales que han reportado su éxito, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que lo estamos traspolando aquí a algunos hospitales de la Ciudad de México y que aparentemente está dando buen resultado. Entonces tenemos que creer en ello y pues nada más esperar que haya un reporte final de la experiencia de determinado lugar. Muchas gracias. También nos hacen varias preguntas sobre el uso del ácido acetil salicílico como antitrombótico preventivo en pacientes con hipertensión y obesidad, y en dado caso, ¿cuál sería la dosis que se recomendaría? Bueno, se ha visto ahorita, por ejemplo, ¿sí?, los pacientes hipertensos, esos usan ya de cajón su aspirina Protec, ¿verdad? Ellos como tal no hay ningún problema, ¿sí?, porque la vienen usando, ya la vienen usando, o sea, de alguna forma ellos ya tienen cierta protección. En las pacientes embarazadas, ¿sí?, se ha sugerido que en un momento dado puedan usar dosis de 150 miligramos al día. En pacientes fuera de las embarazadas se han sugerido dosis que van de 300 hasta 500 miligramos diarios, ¿sí? No hay tampoco, lamentablemente tampoco hay así una dosis estándar que digas, esta es la dosis real que hay que usar. Sin embargo, yo creo que por los efectos colaterales que también tiene el ácido acetil salicílico, yo iniciaría con las dosis de 300 miligramos, salvo en la embarazada, que está descrito que debe ser de 150 miligramos. Muchas gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta, vamos a hacer 2 más. Una es el uso de la plasmaféresis, si es de utilidad, que está también relacionada con el uso de plasma de paciente convaleciente. Esa sería una pregunta y ahorita vamos con la otra, por favor. Ok, sí. Eso, no sé al respecto en México si algún hospital lo esté haciendo, sí, perdón, lo ignoro, pero en la literatura hay 2 revisiones, una tercera incluso ya con revisión Cochrane, en el donde están apostando a que la administración de suero de pacientes convalecientes pueda ayudar en un momento dado también a bloquear la cascada de todo lo que es el complejo inflamatorio, ¿sí? Pero usándolo de manera temprana, ¿sí? De forma tardía no hay buenos resultados, pero sí de forma temprana, como por ejemplo cuando estás viendo la placa inicial y dices, wow, aquí parece una superneumonía, ¿sí? Está ayudando
a disminuir el efecto de adhesión del virus al AC2 y está también de una manera disminuyendo la formación de microtrombos. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones para el doctor Coria. Hay una pregunta que repiten varias personas en diferentes formas, pero es básicamente, ¿qué recomendaciones daría usted en el cuidado tanto para el médico como para el paciente en el consultorio pediátrico ambulatorio? Ok, bueno, creo que la recomendación principal, salvo que haya un consultorio que esté montado en un hospital donde pueda tomar pruebas y que el médico diga, yo le tomo la prueba al chiquito, el pediatra dice, yo se la tomo y de una vez la mandamos aquí al laboratorio, ¿sí? Si es así, pues tener su equipo completo de protección, incluyendo el trajecito que se pone uno ahí como de astronauta, los gogles, la careta y el cubrebocas. Y si no, si es únicamente la atención normal que hacemos, yo creo que es el lavado de manos, ¿sí? Antes y después de ir a cada paciente, ahora sí como que antes y después de ir al baño, ¿verdad? Lavado de manos, el uso del cubrebocas quirúrgico, ¿sí? Y pues desinfectar nuestra área de trabajo al menos cada tercer día, ¿sí? Con solución de cloro, que de alguna forma nos va a ayudar mucho a prevenir que se pueda quedar, dado caso que algún pacientito lo traiga, que se pueda quedar el virus por ahí en las superficies, que contamine. Esa es una. ¿Y la otra qué era? Hay una pregunta que se repite ya varias personas. Nos hablan sobre la modalidad de manejo ventilatorio en pacientes graves. ¿Cuál es la que se recomendaría? Y por ahí también la asocian con que hay con la respiración silente, que va disminuyendo la saturación de oxígeno sin datos de dificultad respiratoria. Ah, ok. Sí, sí, sí. Les decía yo una observación cuando hablamos del síndrome de dificultad respiratoria o los parámetros de neumonía grave en los niños, ¿sí? En los niños no lo hemos visto esa dificultad de respiraón silente, pero en los adultos sí. Y les pones el saturómetro y dices, ay, mira, está saturando 90%, ¿sí? Se da la vuelta el paciente y ya se cayó, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en hacer una exploración dirigida y sobre todo un interrogatorio dirigido para saber si es un paciente que está en riesgo y que no nada más llegó por el simple cefalea y dolor de garganta, sino que tiene algún factor de riesgo, ¿sí? Pero ahorita como está la situación, pues todo aquel paciente que lo sospechemos, habría que darle un seguimiento, por ejemplo, de, oiga, si se sigue sintiendo mal, regrese en 2, 3, 4 horas, no lo sé. Y pues bueno, en cuanto a la ventilación mecánica, es algo que ahí sí, pues me agarran, porque no soy médico de terapia intensiva, iba a decir terapista, pero luego se enojan los amigos de terapia intensiva y dicen que terapistas son los que dan masajes. Pero bueno, espero que no se sientan. No soy médico de terapia intensiva y pues les mentiría cuál sería la mejor modalidad de utilizar un ventilador en los pacientes con neumonía grave o con síndrome de dificultad respiratoria grave. Ahí sí una disculpa. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Todavía hay muchas preguntas, pero en general creo que la mayoría las tratamos de resumir. Muchas estaban ya en la plática, por eso las obviamos un poquito. Les agradecemos mucho la atención a todos ustedes. Tuvimos hasta 315 participantes en algún momento de asistentes. Doctor Vigueras, si gusta usted comentar algo. Bueno. Sí, lo escuchamos, doctor. Lo escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues no cabe duda que ha sido una sesión muy provechosa por el número de participantes y por el número de preguntas que se
dieron al final de la plática. Por ello, mi agradecimiento al doctor José de Jesús Coria Lorenzo por esta participación. Yo lo único que quiero comentar acerca del tema es que como ya el doctor Coria lo ha expresado muy ampliamente, hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, hay muchas investigaciones, pero creo que todos ellos convergen en algo que debemos tener mucho interés, que es el daño o la disfunción del endotelio vascular. Y ahí es donde convergen muchos otros padecimientos, como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, y creo que esa es la cosa común, y esto encajaría dentro de lo que ahora se llama enfermedades complejas, en donde ya no solamente es una sola infección que va a responder de una manera determinada, sino que se están juntando muchas variables y muchas situaciones que la hacen muy compleja, y esto da lugar a que el enfoque ya no debe ser solamente desde el punto de vista infeccioso, sino también de terapia intensiva, el cardiólogo, el inmunólogo, el médico internista. O sea, debe haber un grupo ya de personas que se aboquen al tratamiento integral de este tipo de pacientes que, como ya dijeron, nos está enseñando cosas. Así es, doctor, efectivamente. Bueno, pues pues les damos las gracias a todos por su atención. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a Enrique Mendoza de Ciberpes por permitirnos esta plataforma. Nos da mucho gusto que se haya conectado de diferentes partes no solo de México, sino también de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de prácticamente todos los estados de la República, de diferentes municipios del Estado de México. El Colegio de Pediatría les da las gracias a la Academia por darnos esta oportunidad, y a la Congregación Nacional de Pediatría también por haber apoyado junto con Ciberpets en esta plática. Enrique, pues muchas gracias. Te cedo los controles para terminar. Buenas noches, doy por terminar la grabación.